Bienvenidos a este breve recorrido por los antecedentes filosóficos que moldearon nuestras ideas sobre la libertad, el poder y el individuo. Acompáñenme en un viaje que va desde la Edad Media hasta las revoluciones modernas. En la Edad Media la filosofía estaba dominada por la Iglesia. Aquí el poder divino y las estructuras feudales guiaban la vida y el pensamiento filosófico no se centraba en la libertad individual, más bien buscaba entender y justificar el orden divino y la autoridad de la Iglesia. Avanzamos al Renacimiento, donde surge un cambio radical. Las ideas humanistas ponen al ser humano en el centro del pensamiento filosófico. Pensadores como Maquiavelo comenzaron a cuestionar la autoridad, planteando la relación entre el poder político y la moralidad. Y en 1517, Martín Lutero desafió la autoridad del Papa, un acto que marcó el conocimiento de la Reforma protestante. Esto abrió las puertas a una nueva era, la libertad religiosa y la interpretación personal de las Escrituras. En los siglos XVII y XVIII, la Ilustración trajo un cambio profundo. Filósofos como René Descartes, John Locke y David Hume defendieron la razón y la experiencia individual. Voltaire, Montesquieu y Rousseau fueron pioneros en la lucha por los derechos humanos, la democracia y la separación de poderes. Finalmente, las revoluciones del siglo XVIII hicieron realidad estos ideales. La Revolución Francesa de 1789, con sus gritos de libertad, igualdad y fraternidad, inspiró movimientos democráticos en Europa y en América. Y la Revolución Americana, con la Declaración de Independencia en 1776, consolidó el concepto de libertad individual frente a la opresión estatal. Ahora vamos a descubrir cómo estos principios continúan influyendo en nuestras vidas. Empecemos con la libertad individual. El liberalismo pone al individuo en el centro, destacando su derecho a tomar sus propias decisiones, especialmente en lo político, religioso y social. Estas ideas son basadas en los principios de John Stuart Mill, quien defendió la libertad del pensamiento y expresión como fundamentales para una sociedad libre. Pero hay más. Según John Locke, todos los seres humanos tienen derechos neutrales inalienables: la vida, la libertad y la propiedad. Estos derechos son anteriores al Estado y el gobierno debe protegerlos, no violarlos. Pasemos ahora al gobierno limitado. El filósofo Montesquieu argumentó que para evitar abusos de poder, los poderes legislativo y ejecutivo y judicial debían separarse. Esto garantiza un sistema de pesos y contrapesos, protegiendo la libertad del pueblo. Además, el liberalismo aboga por una democracia representativa, donde los ciudadanos eligen a sus representantes por medio del voto popular, con las monarquías absolutistas que concentraban el poder en una sola persona. En cuanto a la economía de mercado, el liberalismo defiende el libre comercio sin restricciones gubernamentales. Esta competencia abierta fomenta la innovación y el progreso. Es preciso entender que un concepto que inspiró a economistas como Adam Smith haya destacado los beneficios del libre mercado en su obra, por ejemplo, Las riquezas de las naciones. Por otro lado, el liberalismo también protege la propiedad privada, un derecho fundamental según Locke. Esta propiedad es esencial para la libertad individual y el desarrollo económico, y debe ser salvaguardada por el Estado. Así, el liberalismo nos recuerda que una sociedad libre debe equilibrar los derechos del individuo, un gobierno limitado y una economía dinámica. Estos principios siguen siendo el corazón de muchas democracias modernas.
El liberalismo ha pasado por varias evoluciones. En primer lugar, el liberalismo clásico surgido en el siglo XIX. La Revolución Francesa y otras revoluciones en Europa y América Latina instauraron constituciones que consagraron los derechos individuales y la división de poderes. John Locke propuso el concepto de contrato social, donde el poder del gobierno se deriva del consentimiento de los gobernados. Jeremy Bentham defendió el utilitarismo como base para la toma de decisiones políticas, promoviendo la mayor felicidad para el mayor número. Y John Stuart Mill, en su obra sobre la libertad, argumentó que la libertad individual solo debe ser limitada para evitar el daño a otros. El liberalismo clásico impulsó la expansión del sufragio y la participación política, así como la abolición de la esclavitud y la lucha por los derechos de la mujer. En segundo lugar, el liberalismo social, en el siglo XX. La revolución industrial trajo consigo una serie de problemas sociales, como las malas condiciones laborales, lo que llevó a algunos liberales a considerar su postura sobre la intervención estatal. John Keynes, en respuesta a la Gran Depresión, propuso que el Estado debe intervenir en la economía para regularla y garantizar el pleno empleo. Y Friedrich Hayek abogó por la libertad económica y el libre mercado, pero también reconoció la importancia de la protección social. En tercer lugar, el liberalismo contemporáneo, o conocido como neoliberalismo. A partir de la década de 1970, el neoliberalismo promovió un retorno al mercado libre, reducción de la intervención estatal y privatización de empresas públicas, bajo influencias de pensadores como Milton Friedman y gobiernos como el de Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en los Estados Unidos. El auge de la globalización a finales del siglo XX y principios del siglo XXI ha sido acompañado por políticas económicas liberales, enfocada en la reducción de barreras comerciales y la liberalización de mercados internacionales. Por otro lado, el liberalismo ha recibido críticas. Analicemos algunas. En primer lugar, desde la izquierda, Karl Marx, con el marxismo, argumentó que el liberalismo es una ideología que perpetúa la explotación de las clases trabajadoras, ya que favorece a los capitalistas y mantiene la desigualdad social. Filósofos y economistas de izquierda han argumentado que el liberalismo no aborda adecuadamente las disparidades económicas y sociales creadas por el capitalismo. Desde la derecha, el conservadurismo. Los conservadores critican el liberalismo por su énfasis en el individualismo y la falta de énfasis en la tradición, moralidad y la cohesión social. Además, argumentan que el liberalismo, al poner énfasis en la libertad individual, debilita las estructuras tradicionales de familia y comunidad. Hoy en día el liberalismo sigue teniendo una influencia importante en la política de muchos países, promoviendo reformas democráticas, derechos humanos y un mercado libre. Eso sucede en Europa y América Latina. Finalmente, el liberalismo contemporáneo enfrenta desafíos relacionados con el aumento de la desigualdad económica, el nacionalismo y la crítica de la globalización.